Dios les bendiga, queridos hermanos, y vamos a la palabra del Señor y quiero pedirte que tú busques en tu Biblia Lucas capítulo 19 del verso 1 al 10. Ahí tenemos una historia que es conocida, que es la historia de Zaqueo y quiero compartir contigo algunas cosas que podrían ayudarnos en nuestra vida como creyentes. He titulado esta palabra La oportunidad del despreciado. Y dice así la palabra del Señor. Jesús entró en Jericó e iba recorriendo la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de recaudadores de impuestos y que deseaba conocer a Jesús. Pero era pequeño de estatura y la gente le impedía verlo. Así que echó a correr y adelantándose a todos fue a encaramarse a un sicomoro para poder verlo cuando pasara por allí. Al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque es preciso que hoy me hospedes en tu casa. Al ver esto, todos se pusieron a murmurar diciendo: este se aloja en casa de un hombre de mala reputación. Zaqueo, por su parte, se puso en pie y dirigiéndose al Señor dijo: Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y a devolver 4 veces más lo que haya defraudado en algo. Entonces Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es descendiente de Abraham. En efecto, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, por tener la oportunidad de oír tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestro corazón, ministres en nuestra vida, Señor, nos ilumines, Señor, acerca de la Escritura, Señor, y podamos sacar una reflexión aplicable a nuestra vida en este tiempo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestro corazón y nos hable, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Deje hacer una panorámica para introducirlos en el contexto de esta palabra. Jericó era una de las ciudades más importantes y ricas. Estaba en el valle del Jordán y controlaba el acceso a Jerusalén y el paso de hacia el Jordán. La conocían como la ciudad de las palmeras. También era una ciudad muy aperfumada por la cantidad de balsameras que habían en ese lugar. Las balsameras eran un tipo de palmera que expelían un olor muy fragante y esos tenían cubierta toda la ciudad. El historiador Josefo dice que era una región divina, era en ese entonces una ciudad muy próspera. El comercio era muy diverso, habían productos como el bálsamo que se vendían a muy buen precio en esa región. Por lo tanto, había comercio de diversos productos y era bastante movido en ese sentido. Todo eso, ese movimiento comercial, toda la atracción que Jericó tenía, convirtió a Jericó en uno de los centros de tributo más importantes para el Imperio Romano y para todo Palestina, ¿no? Entonces Zaqueo había llegado a la cima de su, hablando del centro de la historia, ¿no? Zaqueo había llegado a la cima de su profesión. Era el jefe de los publicanos, los cobradores de impuestos, estos eran los publicanos. La percepción que los demás tenían de los publicanos era de total desprecio. Los judíos veían a los romanos como la fuerza opresora de invasión que había venido a capturar su tierra. Por esa razón es que los judíos en los tiempos de Jesús esperaban que viniera ese Mesías con características de gobernante militar y los librara de este opresor. Ahora, este era el ambiente que el imperio había
planteado o de alguna manera había exigido a fuerza que ocurriera en esa ciudad. Tenemos que recordar que cuando el Imperio Romano se movía y conquistaba el lugar, ahí lo llevaba no tan solo en la economía, sino en su régimen militar, que era muy, muy cruel, pero también en todo el paganismo, en toda la idolatría que venía con el Imperio Romano. Ahora, para pagar tributo e impuestos, iba en contra de la misma fibra de sus convicciones más profundas de los judíos. Uno debe pensar que los judíos tenían internalizado en su corazón entregar de lo que Dios les daba al mismo Dios, no a un imperio como tributo. Entonces, pagar tributo, como digo, y pagar impuestos iba en contra de toda lógica para un judío. Pero además, que estos impuestos fueran cobrados por uno de ellos, de los mismos, de sus propios hermanos, era lo más despreciable. Era una traición, lo sentían los judíos. Además de la naturaleza de su trabajo, donde ellos cobraban una parte más alta que la que el imperio les exigía. O sea, la naturaleza del trabajo también hacía que ellos fueran deshonestos. ¿Por qué? Porque agravaban el impuesto para enriquecerse ellos. Entonces, había ahí una relación ilícita, pero también inmoral con el mismo pueblo de estos cobradores de impuestos. Zaqueo era rico, pero lo más probable infeliz por haber elegido una profesión despreciable que lo dejó descastado, no desgastado, sino descastados, quiere decir fuera de la casta. No eran considerados hijos de Abraham los publicanos. Era fuerte la historia para él. Ahora, para poder entender esta historia, debemos llevarla a la condición de Zaqueo, un hombre pecador que está siendo influenciado por el Espíritu Santo a conocer al Redentor de su alma. Y podemos ver toda la libertad del Señor de decidir salvar a alguien que está perdido, sin considerar su condición y sin ceder a las presiones externas, ver la gracia de Dios para transformar la vida de una persona y la disposición del pecador para exhibir su experiencia de conversión a través de la restitución. Eso vamos a encontrar en esta historia. Eso vamos a ver cómo Dios en su amor, en su misericordia y en su gracia abundante es capaz de convertir el alma del más perverso de los hombres. Dice, y comienza la sección en esto, en el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Así comienza esta sección en el verso 3. Nos encontramos con esta actitud de Zaqueo. El literal diría, trataba de saber o conocer quién era Jesús. Hay varias razones para esta intención que tenía este Zaqueo. Una de ellas puede ser que ya había oído de Jesús por la experiencia de otro publicano que era Leví. Recuerda usted que Leví era uno de los 12 que el Señor Jesús llamó, y dice el relato bíblico que dejando todo siguió al maestro, ¿no? O también la otra posibilidad era que, movido por la carga producida en su interior, por la actividad que tenía y el desprecio que eso producía en sus hermanos judíos. La valoración actual de la condición de Zaqueo es que este hombre no tiene problemas porque es rico y no tiene necesidad de nada. Esa es la mirada que podemos ver en una pasada natural, normal, de lo que podría estar viviendo Zaqueo. Ahora, hagamos una reflexión aquí. La reflexión aquí es que no importa la temporada en la que está una persona, de seguro necesita de Jesús. No importa si tiene dinero, no importa si está feliz o no, no importa si le va bien o no, no importa si tiene todo lo que necesita.
lo más probable es que esa persona necesita de Jesús. Y por eso es que le interesó y quiso averiguar quién era Jesús. Y este Zaqueo hace un acto temerario por causa de los obstáculos que se le habían presentado, especialmente la multitud. ¿Y por qué digo que fue un acto temerario? Porque arriesgaba que la multitud lo atacara, lo increpara, lo agrediera por causa de la naturaleza de su negocio. Recuerde usted que ellos eran despreciados. Pero lo más probable era tanta la necesidad que tenía de conocer quién era el maestro, lo que había oído o su propia necesidad, que este Zaqueo toma el riesgo y dice que va entre medio de la multitud para subirse a un sicomoro. Y déjeme también detenerme un poco aquí, porque resulta que los sicomoros en Palestina daban un fruto y ese fruto lo comían los pobres. Imagínese usted que Zaqueo, siendo rico, va y se sube a un sicomoro que le da a comer a los pobres. Interesante. Enfrentarse, ¿sabe qué? A una realidad que no conoce. Enfrentarse a una verdad que lo más probable está lejana de él. ¿Por qué? Porque él pertenece a otra clase social, él pertenece a otra, y lo más probable es que él esté desvinculado de esa realidad que está presente en su pueblo. Ahora mire, esta escena es el fiel reflejo de una persona desesperada por el peso de su pecado y la necesidad de hacer algo. Por eso toma el riesgo, por eso que se cruza entre estas dos realidades sociales. Y sabe, espero poder traspasar muy bien la necesidad que tiene esta persona, Zaqueo, de conocer a Cristo, o una persona común que tiene la necesidad de respuesta que solamente Dios le puede dar. Creo que a esta altura Dios ya estaba obrando en el corazón de Zaqueo. Se había apoderado de una convicción de pecado profunda y en esa realidad que estaba viviendo Zaqueo aparece Jesús. Y mire por favor, porque lo podemos mirar desde esta perspectiva. Había una desgracia en el corazón de él porque no gozaba de una buena reputación por su profesión que tenía. Pero había una necesidad propia en su corazón de ser satisfecha o de algunas respuestas que él entendía que podía encontrar en Jesús. En esa condición, en el riesgo que corre para poder llegar hasta un sicomoro, cruzarse con esta realidad que lo más probable es que no conoce, esta realidad de pobreza y necesidad, porque él es un hombre rico. En esa realidad, ¿sabe? Aparece Jesús. Y me parece interesante entenderlo desde aquí, hermano. Aparece Jesús en el momento justo. Aparece Jesús en el momento correcto. Y por eso es que nosotros necesitamos empoderarnos de esta realidad. Es que la gente necesita que Jesús aparezca en su vida, que aparezca en su realidad. Y usted es la persona encargada de hacer que Jesús aparezca en la vida de aquellos necesitados, marginados, despreciados. Es interesante mirarlo desde ahí. Entonces, la invitación de Jesús es notable. Es notable. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie que se autoinvite a una casa, a no ser que tenga mucha confianza. Sin embargo, lo que vemos aquí es que Dios, el Señor Jesús, se invita a la casa de Zaqueo. Lo más probable es que la omnisciencia de Dios hace que lo vea y conozca su nombre. Pero en realidad lo mayor que conocía era su corazón. El corazón roto de Zaqueo y la marginalidad de su condición. Eso era lo que Jesús notó, eso era lo que Jesús vio, lo más probable en este Zaqueo. Ahora, es interesante, como le decía, de entenderlo porque Él se invita. Fue Jesús quien toma la iniciativa, salir en su camino, y Él se autoinvita a la casa de Zaqueo. Pero claro, hermano, por supuesto,
Y tiene toda lógica teológica. ¿Sabe por qué? Porque no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Por lo tanto, la acción de Dios para que alguien se convierta es de Dios. A Dios le plació cruzarse en tu camino y llamarte. El afecto de su voluntad. No está valorizado, no tiene que ver con quién es más rico o menos rico, es más pobre o menos pobre, es más feliz o infeliz. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que a Dios le aplació por su voluntad aparecer en la vida de Zaqueo. Y por eso que él toma la iniciativa y le dice: Zaqueo, yo tengo que entrar a tu casa. La segunda cosa que podemos ver aquí es que el Señor usa esta expresión: hoy es necesario que pose en tu casa. Esta expresión "es necesario" nos sugiere que nada de lo que Dios hace es al azar. Dios actúa en su propósito eterno. Estaba en los planes, estaba en la agenda de Dios. Es cruzarse en el camino de este Zaqueo para llamarlo. La tercera cosa que podemos ver aquí es que Zaqueo sintió tanto honor por la petición del Señor que se bajó deprisa y fue hasta su casa. La habitación que Dios construyó en tu vida debe honrarle a Él. Este pecador está a punto de experimentarla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que fue un honor para este hombre. Para Zaqueo, no conociendo, no teniendo una revelación clara de la Escritura, fue un honor, ¿sabe? Que Jesús, el Maestro, el Señor, el Redentor, entrara en su casa. Déjame homologarlo aquí. Déjame homologarlo porque Él vino a tu corazón, por favor. Entonces es de suma honra que el Señor haya decidido habitar en tu vida, posar, entrar en tu corazón. Una curiosidad de este relato, porque el criticado y despreciado en esta escena era el publicano Zaqueo. Pero algo ocurrió, y eso lo dice el verso 7. Pero algo ocurrió, ¿sabe? Algo ocurrió en que nos muestra que hubo un cambio de dirección, y es ahora el Señor el cuestionado y despreciado. Decían algunos. Este no es que se junta con pecadores, no es que logra entrar a la casa de los pecadores. Y era una admiración juiciosa que había en los que estaban ahí. La religiosidad es una venda que jamás te dejará ver la obra de Dios. Los religiosos, los que estaban afuera, los que estaban viendo esta escena, son los que se complicaron con que Jesús entrara a la casa de un pecador, de un publicano. El verso 8 es clave. ¿Sabe por qué? Porque para poder entender la obra de Dios en la vida de una persona, y me encanta el relato porque el verso 7 está hablando de cómo los que estaban observando cuestionan el proceso del Señor, y de repente Zaqueo comienza a hablar sin mediar un sermón, sin mediar una oración del pecador. Este hombre está dando señales tangibles, claras, concretas de su arrepentimiento. El arrepentimiento necesita la manifestación a través de obras concretas, de actos conducentes que evidencien el arrepentimiento. Y me encanta esta figura. Están sentados en la casa de Zaqueo y de pronto dice el relato que se pone de pie. Zaqueo se pone de pie frente al Señor. Da, ¿sabe? Una señal de seriedad, da una señal de solemnidad, de importancia, de sinceridad en lo que está por hacer frente al Maestro. Y ojo con esto, porque no hubo una persuasión, no hubo una manipulación, no hubo una exhortación, no hubo una reprimenda del Maestro. Sino que bastó sencillamente que este hombre comenzara a experimentar una convicción de pecado que dio paso al arrepentimiento.
Y en ese arrepentimiento se produce un acto conducente. Y este Zaqueo le dice dos cosas. Y me parece precioso, porque las manifestaciones del arrepentimiento y de la conversión deben ser claras. Y él le dice dos cosas importantes. La mitad se la dará a los pobres. O sea, logra entender usted que en algún minuto de su vida, y no sé, en el trayecto desde su lugar de trabajo hasta el sicomoro, no sé, lo más probable es que él comenzó a tener una realidad distinta. Él comenzó a tener una conciencia social más potente y él dijo: la mitad se la daré a los pobres, a los marginados, a los maltratados, a los abusados, donde él era parte. Y la segunda cosa que dice: al que he defraudado se lo devolveré cuadruplicado. ¡Wow! Y aquí hay una cosa que es aún más potente. ¿Sabe por qué? Porque en Éxodo 22:4 y también en Deuteronomio, ¿sabe lo que precisaba la ley? Que si alguien defrauda a otro, se lo debe pagar duplicado. Duplicado. Y la propuesta aquí de Zaqueo es dos veces más. Se está diciendo cuadruplicado. Por lo tanto, aquí hay una expresión vívida, clara, concreta del arrepentimiento y de la conversión de Zaqueo. Escúcheme. Más allá del análisis del valor material de la decisión de Zaqueo, es necesario sostener que el arrepentimiento y la conversión demandan actitudes concretas, frutos, señales claras. No podemos dar señales equivocadas o poco claras en relación a nuestra conversión. Estas no deben ser ambiguas y poco claras. La Escritura nos demanda una consecuencia de vida toda vez que nos encontramos con el maravilloso Maestro de Galilea que viene a tu alma. Necesariamente se debe manifestar el arrepentimiento y la conversión con actos concretos y conducentes. En este acto, Zaqueo está reconociendo que sus bienes no han venido de carriles muy santos y además él levanta el principio de la restitución, que entre paréntesis poco se practica en la iglesia. ¿Y cuál era la restitución? Es que si alguno es defraudado, yo me comprometo a restaurar eso, a restituir. Y sabes, déjeme detenerme aquí, por favor, porque nosotros encontramos dentro de la iglesia esta como una cultura. La falta de perdón frente a un agravio y la falta de restitución. Hemos visto conflictos serios dentro de la iglesia, como por ejemplo cuando se prestan dinero entre los hermanos y no se devuelve. Y no se pide perdón y menos se restituye. Cuando te arriendan una propiedad en el estado que la devuelves. Necesitamos restituir. Son parte, querido hermano, ¿sabe de qué? De los frutos del arrepentimiento y de la conversión. Y esta historia termina de la mejor forma posible. La declaración de Jesús es muy potente, no solo para Zaqueo, sino para la humanidad. Número 1 dice: hoy ha venido salvación a esta casa. Cuando uno de la casa se convierte, es favorable para toda la casa, llevando los medios de gracia, viviendo en la generosidad demandada por las Escrituras. Hay un beneficio completo. La segunda cosa dice, en Mateo 18:17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Déjeme contextuar esto para explicar lo que quiero decir. Esta palabra en el capítulo 18 de Mateo está hablando en la resolución de un conflicto. Ve y trátalo con el agraviado. Segundo, si no te acepta, ve con dos. Y si no
tenlo tú como gentil y publicano. ¿Y dónde quiero subrayar esto? Entonces, cuando el Señor dice, este es hijo de Abraham, lo que está diciendo, en el punto 2, lo que está diciendo es devolver esa condición perdida por causa de la profesión del publicano donde era considerado gentil. Escúcheme, lo que él está diciendo es lo siguiente. Déjeme explicarlo mejor. Lo que él está diciendo es lo siguiente. Había un publicano que había perdido su condición de judío. ¿Por qué? Porque ellos eran tratados como gentiles. Si lo decimos hoy día, no dejó de ser cristiano para los judíos. Entonces, cuando el Señor le dice, mire, hoy ha venido la salvación a esta casa, y luego dice, tú eres verdadero hijo de Abraham, lo que está haciendo el Señor aquí está restaurando la posición que había perdido por causa del desprecio de la actividad que tenía. Wow. El Señor lo pone y lo vuelve a poner en carrera como un hijo. Pero si te fijas aquí en esta frase, por cuanto él también es hijo de Abraham, la sensación es que se está desarrollando un diálogo personal entre Zaqueo y el Señor Jesús. Pero en un momento pareciera que el Señor se da vuelta a los oyentes, a esos que los criticaron, a esos que están prestos a enjuiciarlo, pareciera que se diera vuelta y empezar a dialogar con ellos, a los que esto murmuraron. Y dice lo siguiente, hace un anuncio y dice, a partir de ahora, después de todo lo que ustedes vieron que él hizo, muestras claras de arrepentimiento, muestras claras de conversión, este es verdaderamente hijo de Abraham. ¡Wow! Es profundo ese tema. ¿Sabe por qué? Porque cita aquí a Abraham. ¿Por qué? Porque es portador de la promesa universal dada a Abraham. ¿Y cuál era esa? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y por esa razón habla de la salvación de la casa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le devuelve en sí esta calidad de hijo de Abraham que tenía. ¿Para qué? Para que se manifestara la bendición a su casa, la bendición que Dios había prometido a Abraham. Tremendo esa verdad. ¿Por qué? Porque también está posicionando de forma distinta al Zaqueo despreciado, caído de la gracia, ¿no? Y la firma de esta historia está aquí. La rúbrica de esta historia está aquí, queridos hermanos, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! La expresión Hijo del Hombre resalta la condición humana. Recuerde usted que este es un término que usa Daniel muy bien. Para hacer la separación entre el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Lo segundo, que la palabra perdido tiene el sentido de que algo no está en su sitio. Y Jesús lo vuelve a su sitio, o algo que se echó a perder en su sitio. Entonces, escúcheme, este nos habla nos habla de la condición humana, perdida, caída, devastada por el pecado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido porque no estaba en el lugar correcto. En otras palabras, lo que Jesús vino a hacer es a reubicarte, es trasladarte del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Lo que Jesús hizo es libertarte de la esclavitud del pecado y hacerte libre. Lo que Jesús hizo es envolver tu vida con un manto de esperanza. Lo que Jesús hizo es insertarte en la vida eterna y en la salvación de tu alma. Lo que Jesús hizo fue manifestar su amor, su gracia y su plena justicia a través de Jesús en la cruz. Lo que Jesús hizo no lo hizo nadie por ti. Y por lo tanto, tú que eras despreciado, caído, desamparado, sin oportunidad alguna, Él vino a salvar lo que se había
perdido. Oremos. Señor, gracias, porque en algún tiempo, Señor, éramos ese perdido que Cristo necesitó salvar. Señor, esta historia nos muestra la gracia inmerecida, repartida a un Zaqueo, publicano, pecador, sin oportunidad, despreciado, como nosotros. Y el profundo amor de Dios y la gracia manifestada le salió al camino, transformó su vida, se convirtió a Cristo y fue sencillamente insertado en el reino de los cielos. Señor, esta historia lo que hace es mostrar tu gracia redentora a un Zaqueo y a un mundo sin esperanza y sin Dios. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano, que tengas una muy buena semana y nos veremos en las distintas conexiones durante la semana. Un abrazo.